Y el país integra, generamos esta transmisión desde aquí, desde los exteriores de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, en donde Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, rechazó la detención de Carlos Castellano la mañana de ayer. Esto una vez que salieran a protestar en contra de la eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís. Ha dicho que estas acciones no amilanarán las protestas en contra del gobierno nacional y reiteró la participación del Frente Popular y otras organizaciones en lo que será la Convención Nacional del Frente Unitario de Trabajadores. Esto fue lo que dijo Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, y también Neri Padilla de la FEUE, y desde la misma manera desde la JRE se pronunció una de sus representantes. Escuchemos. Frente a los acontecimientos suscitados principalmente el día de ayer en la ciudad de Quito, en la cual se detuvieron a 3 compañeros dirigentes de los trabajadores autónomos que son parte del Frente Popular, entre ellos a nuestro compañero Carlos Castellano, presidente de Pichincha del Frente Popular. Es evidente que la incapacidad del gobierno de resolver los problemas le ha conllevado aplicar políticas de persecución y de encarcelamiento ante los luchadores sociales y populares. La acción que hoy viene desplegando el gobierno nacional, que ha significado un incremento en el costo de vida, que ha significado un golpe a la economía de los hogares ecuatorianos como consecuencia del incremento en el precio de los combustibles, ha tenido como respuesta la unidad, la organización y la lucha de los diversos sectores sociales. El Frente Popular ha tenido la decisión de seguir enfrentando en las calles este tipo de medidas porque está afectando particularmente a los sectores más vulnerables. Más aún, cuando la situación se ha agravado mucho más en el sector de la salud, pues no existen medicinas, las personas que están con enfermedades catastróficas no están siendo atendidas como corresponde, poniendo en riesgo la vida de estos sectores vulnerables como son las que tienen las enfermedades catastróficas. En ese marco, el Frente Popular ha venido desplegando las acciones en todo el país y hemos tenido como respuesta en diferentes provincias las amenazas por parte de las fuerzas policiales y del mismo ejército, quienes han señalado que la decisión del gobierno nacional es impedir estas jornadas de protesta que están enmarcadas en lo que establece la Constitución en lo referente al derecho a la resistencia, pero que tratan de impedir esta acción sobre la base de acallar la voz encarcelando a los luchadores sociales. Nuestra condena a la acción realizada el día de ayer por efectivos de la policía, pero sobre todo la solidaridad con los diferentes compañeros que hoy siguen siendo perseguidos. Incluso conocemos que al salir de su casa están agentes de la policía haciendo un seguimiento de los que están participando en estas acciones. Ante ello, el Frente Popular establece que el responsable de cualquier cosa que les pase a nuestros compañeros es el gobierno de Noboa. Ante ello, ratificamos nuestra participación el día 25 de julio en la Convención Nacional convocada por el Frente Unitario de Trabajadores, que tiene como objetivo discutir los problemas que hoy atravesamos los trabajadores y los pueblos, así como también establecer nuevas acciones de lucha. Desde esta instancia hacemos un llamado a la unidad de los trabajadores, de la juventud, de los pueblos del Ecuador y al movimiento indígena. Creemos que es necesario unificar acciones entre los trabajadores, el sector indígena y los sectores sociales para botar abajo el incremento en el precio de la gasolina. No está en juego solamente estos temas. Evidentemente que el gobierno ha venido anunciando un sinnúmero de medidas, como es también el hecho de entregar una vez más el OCP a manos privadas, establecer el tema del achicamiento del tamaño del Estado, que quiere decir nuevos despidos en el sector público. Adicionalmente a eso, anunciado también
el hecho que de acuerdo con lo que tiene que cumplir con el Fondo Monetario Internacional, estará una reforma tributaria para bajar el número del piso con el cual habría mayor número de contribuyentes sobre la base de bajar de 10,000 a cerca de 6,000 o 7,000 dólares. Y con esto, efectivamente, quienes estarían aportando de manera principal estos impuestos, ¿no es cierto?, serían los sectores que han sido congelados sus sueldos y salarios durante más de 10 años. Me refiero a los trabajadores que están bajo el Código del Trabajo en el sector público. Por eso es necesario entonces establecer que lo que corresponde en estos momentos es seguir impulsando las acciones de unidad, de resistencia y de lucha en contra de las políticas del gobierno del señor Daniel Noboa. Ni la cárcel, ni la persecución, ni las acciones que hoy se pretenden imponer en contra de los sectores sociales va a callar la voz de los luchadores sociales y populares. El Frente Popular ratifica las jornadas de acción que están realizándose en cada una de las provincias con los plantones y mitines, pero sobre todo hacemos un llamado a los diversos sectores a establecer políticas unitarias para botar abajo las medidas económicas que hoy afectan a la mayoría del pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es la situación legal al momento de las personas que fueron detenidas? Bueno, en el caso de los 3 compañeros que fueron detenidos el día de ayer fueron puestos en libertad los 2 compañeros y el presidente del Frente Popular de la provincia de Pichincha, Carlos Castellano, salió hoy en la mañana, porque no había razón para que se pueda impedir que el compañero esté en libertad. Evidentemente que es parte del abuso del autoritarismo del presidente de la República y de las Fuerzas Armadas. No puede ser justo que mientras en las vías asesinan, matan a quienes estamos transitando o viajando de una provincia a otra, en cambio se destine o se despliegue fuerzas policiales y militares en contra de quienes están reclamando el alto costo de vida, en quienes estamos reclamando el hecho de que exista medicina para los pacientes con enfermedades terminales, a quienes estamos demandando el hecho de que se garantice una calidad de educación para los hijos de los trabajadores que hoy vemos con preocupación cómo incluso las listas de útiles en el caso de Pichincha ya están por las nubes. Evidentemente que ante eso la protesta tiene que seguir. El gobierno nacional pretende con estas acciones en los hechos acallar la voz de quienes demandamos seguridad, salud, trabajo, educación, pero sobre todo que exigimos el hecho que debemos mejorar nuestra calidad de vida. Pero de alguna forma el gobierno nacional puede aducir que ustedes tienen derecho a la protesta, pero tampoco a obstaculizar la libre circulación, a cerrar vías y a lo mejor van a tomar más represalias. Bueno, el gobierno nacional lo que debería es garantizar todos los aspectos que el pueblo ecuatoriano hoy demanda. Estas acciones que se levantan desde la juventud, desde los trabajadores, desde el movimiento indígena, desde los campesinos, obedece a un hecho, a que el gobierno nacional ha sido incapaz de resolver los principales problemas de la sociedad ecuatoriana. El gobierno nacional ha priorizado los acuerdos con los organismos multilaterales y gobierna evidentemente para los grupos económicos. Mientras nos decía que su principal objetivo era garantizar medicina para el pueblo ecuatoriano, hoy vemos cómo el incremento en el costo de la gasolina ha subido el costo de vida y toma medidas adicionales como es el hecho de haber eliminado el 5% del impuesto a la salida de capitales, garantizando los negocios para los grandes importadores, principalmente del combustible. Es decir, esas medidas que él está adoptando es lo que están generando el rechazo, la resistencia, la unidad y la organización del pueblo ecuatoriano. Por eso estas medidas que levantamos desde el Frente Popular son evidentemente la respuesta a una política que beneficia a un puñado de ecuatorianos que están entre los sectores empresariales, mientras en cambio ha afectado a más del 80-85% de ecuatorianos, quienes hoy están viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza en nuestro país. ¿Bajo qué argumentos se les detuvo a los dirigentes del día de ayer? Bueno, el día de ayer el argumento que tuvieron es el hecho de que no tenían permiso para paralizar la vía. Nos dijeron que era por el tema de la quema de llantas, nos dijeron que estaban impedidos de hacer este tipo de cosas,
pero en las acciones estuvo demostrado que los compañeros que fueron impedidos de su libertad no estuvieron realizando ese tipo de acciones. Al compañero Carlos Castellano le cogen en el momento que está dando declaraciones. Por eso es que evidentemente no tuvo peso este tipo de acción de la policía. Sin embargo, insistimos, lo que estamos es ejecutando nuestro derecho a la resistencia, nuestro derecho a resistir ante las políticas que hoy a la mayoría del pueblo ecuatoriano le está condenando a cuestiones de hambre, de pobreza y de miseria en el país. Entendemos que este 25 hay una convención nacional del Frente Unitario de Trabajadores, queremos consultarle, ¿cuáles son los temas que se van a abordar, qué temas se van a tratar, un poco cuál es el sentido de la convocatoria? El Frente Unitario de Trabajadores ha convocado a una convención para discutir los principales problemas que hoy atraviesa el país y que tiene que ver con el tema del alto costo de vida, el incremento en el precio de los combustibles, la falta de empleo en nuestro país, la defensa de la seguridad social, los problemas del sistema de salud y los problemas del sistema de educación. En ese marco nosotros vamos a participar con todas nuestras organizaciones en esta convención y estamos planteando que debemos seguir impulsando acciones para botar abajo las medidas económicas planteadas por el gobierno nacional. Hacemos un llamado, como habíamos ratificado, al movimiento indígena para que juntos podamos unificar estas acciones en rechazo a las políticas del presidente Noboa. La compañera de la juventud va a hacer uso también de la palabra sobre algunos elementos que están ocurriendo. Bueno, primeramente desde la Juventud Revolucionaria del Ecuador condenamos la política de represión que se está llevando a cabo por parte del gobierno. El día de ayer fue injustamente apresados nuestros compañeros por el simple hecho de salir a las calles a protestar por el alto costo de la vida. ¿Eso qué significa? Tenemos una canasta básica que llega por los $900 y un sueldo básico de unos $460. Salimos a las calles a protestar por una educación, porque se cumpla por el presupuesto de la educación. ¿Qué pasa con el presupuesto de la educación? Se supone que el gobierno debe cumplir con el 6% del Producto Interno Bruto, pero hasta el día de hoy sigue sin hacerlo. Salimos a las calles por un trabajo digno, por la juventud, porque no tenemos empleo, porque nos pagan un sueldo precarizado. Salimos a las calles y exigimos que realmente se combata la inseguridad, porque ¿qué pasa en los planteles dentro de las aulas? Siguen asesinando, siguen violando, siguen robando, siguen traficando droga. ¿Eso qué significa? Que no existe aulas seguras, lo que propuso el presidente. El presidente ha maquillado en estos últimos días las cifras de su supuesto combate a la delincuencia. Lo único que ha hecho es criminalizar a los jóvenes que no tenemos empleo, que somos de sectores populares. Los sectores populares somos los que más sufrimos el alto costo de la vida. Es decir, por eso nos vamos a mantener en las calles, en protestas, en acciones y en movilizaciones, hasta que el presidente derogue el decreto con el que se está subiendo el precio a los combustibles, hasta que se declare en emergencia la educación, la salud y hasta que a los jóvenes nos puedan dar un trabajo digno, porque en nuestras casas y en nuestros hogares no tenemos y no cumplimos con lo que el gobierno propuso en campaña, no se ha hecho hasta el día de hoy. Es por eso que vamos a seguir movilizándonos, luchando por un futuro mejor para nuestras juventudes. Desde la universidad. A ver, mi estimado. Dale, entonces. A ver. Muy buenos días a todos los medios de comunicación, al pueblo ecuatoriano. No nos van a amedrentar. Mientras el gobierno busca encarcelar dirigentes, el pueblo se muere de hambre. El pueblo se muere por la inseguridad. El pueblo se muere por la falta de medicinas. Y frente a ello, nosotros ratificamos la justeza de la lucha. Rechazamos la criminalización de la lucha social
y el accionar autoritario de este gobierno que encarceló al compañero Carlos Castellano, presidente del Frente Popular de Pichincha, que intentó detener a Edison Cantuña, vocero de la Unión Nacional de Educadores, que intentaron detener dirigentes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Presidente, le decimos, en vez de dedicarse a hacer TikToks, resuelva las grandes problemáticas y necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. Luchar no es un delito. Sabe que está en contra de la ley. Que usted no les cobre a los grandes empresarios los más de 7.000 millones de dólares que deben ser invertidos en educación, en salud y para generar fuentes de empleo para la juventud. Por lo tanto, desde la FEUE Nacional, nosotros participaremos en la convención de las diversas organizaciones sociales y ratificamos que estaremos en las calles hasta que se pague la deuda que tienen con las universidades de más de 708 millones de dólares, hasta que se declare en emergencia a la educación en general, hasta que se atienda a la salud, hasta que se resuelva el empleo en el país. Nosotros estaremos en las calles hasta que se derogue este decreto que afecta de manera directa a la juventud y al pueblo ecuatoriano. Y ahí estábamos escuchando a los principales dirigentes del Frente Popular y de la FEUE, en donde han reiterado su participación en la Convención Nacional del FUT y también este rechazo a la detención de los dirigentes sindicales. Con esto retornamos. Corape informa.